Fede, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar sobre los fondos, ya que es tu especialidad en Investor, como vicepresidente y gestor de los fondos. Hola Ivonne, muchas gracias por invitarme a conversar un poquitito de este tema apasionante y bueno que está empezando a crecer en Paraguay. Primeramente vamos a hablar cuáles son los principales puntos que yo tengo que tener en cuenta como inversionista para invertir en estos tipos de fondos. Lo primero que un inversionista debería hacer es conversar con su asesor, explicar, el asesor va a sacar un perfil de ese inversionista y va a poder decirle en qué tipo de fondo le conviene, ¿verdad? De acuerdo a las metas de inversión que tenga ese inversionista. Porque lo primero que uno tiene que entender es que hay diferentes tipos de fondos, diferentes políticas de inversión. Entonces, el asesor tiene que ir guiándole al inversionista y decirle, mira, bueno, te conviene este fondo para este tipo de necesidad que tengas o este otro fondo para este otro tipo de necesidades. Y hay que ir viendo cosas como la política de inversión, los costos que cobra la administradora de fondos a ese fondo, porque el costo a fin de va a impactar en el rendimiento que tiene el fondo, es muy importante. Y después ver sobre todo el perfil de riesgo de ese fondo. Hay fondos más arriesgados, fondos menos arriesgados, ¿no? Entonces, de acuerdo a todo eso, se decide y de acuerdo a la necesidad y lo que está buscando el inversionista, decide en qué fondo invertir y en qué fondo no invertir. Y cualquier tipo de inversionista puede estar en este tipo de fondos, ¿verdad? Claro, hoy tenés inversionistas, personas físicas que van a ir y probablemente van a ir a fondos de inversión, fondos más largos, de largo plazo y quizá una porción de su portafolio va a estar colocado en fondos mutuos para el caso que necesiten liquidez y cosas así. Inversionistas institucionales sí van a ir más a fondos mutuos, de los cuales ellos pueden contar con la liquidez en el momento que ellos necesiten. Lo que a mí me llama la atención es que ahora los jóvenes justamente están utilizando los fondos de inversión como método de ahorro. Eso es correcto, o sea, nosotros podemos empezar nuestra pequeña inversión en un fondo. Sí, es una muy buena forma de empezar a invertir porque ¿cuál es el beneficio de un fondo? Vos tenés, digamos, antes de invertir, tenés el prospecto del fondo, tenés el reglamento de ese fondo, vos podés ver en qué invierte, en qué no va a invertir. Y sobre eso, bueno, decidir empezar tu ahorro, porque el fondo te permite entrar con pequeñas cantidades, ¿verdad? Entonces, podés ir formando un ahorro a largo plazo, un fondo mutuo, y después invertir en un bono o en un fondo de inversión son productos de más largo plazo. Y es mayor la rentabilidad de estos fondos a instrumentos tradicionales. Y depende de la estrategia del fondo. Si invertís en un fondo donde buscas que tenga liquidez, un fondo mutuo, sí, el rendimiento va a ser un poquitito menor. Si te vas a un fondo de inversión donde ese fondo lo que hace es invierte en proyectos inmobiliarios o invierte en productos financieros, papeles, pero ya más de largo plazo, sí el rendimiento probablemente va a ser mayor porque tiene una gestión activa. O sea, el gestor del fondo lo que hace es, de acuerdo al reglamento que tiene el fondo, de acuerdo a su mandato, él ve en qué le conviene invertir y en qué no. ¿Y cuáles son los tipos de fondos que ustedes ofrecen al público? Bueno, hoy en día Investor está con 3 fondos activos. Son 2 fondos mutuos, uno en guaraníes y uno en dólares. Y un fondo de inversión, que fue el primer fondo de inversión en Paraguay, que se llama Opportunity, que es un fondo que tiene una duración de 7 años. Al tener una duración larga y no tener rescates como tienen los fondos mutuos, ese fondo puede invertir en papeles largos, sin ver mucho la necesidad de liquidez, de estar preocupado por los rescates y demás. Entonces ese fondo invierte en papeles de largo plazo, que bueno, los rendimientos son bastante superiores a lo que puedes colocar en un CDA 1 año, 2 años. Y estamos terminando la preparación de un segundo fondo de inversión, que lo que va a hacer es va a invertir en pequeñas empresas, pero ya no en forma de deuda, sino en capital, en acciones. Y bueno, estamos también desarrollando otro fondo que va a salir un poquitito más adelante en el 2021, que va a tener una forma, digamos, nueva acá en Paraguay y te va a permitir hacer cosas que hasta hoy en día
no estaban posibles, ¿verdad? Esos son los 3 fondos activos hoy, bueno, y 2 más vinieron. Si yo soy un inversionista y quiero diversificar mi portafolio, ¿puedo obtener el beneficio solamente en un fondo o puedo tener otros papeles o puedo lograrlo solamente con el fondo? La idea es justamente que el asesor te pueda decir qué es lo que más te conviene, de acuerdo a tu necesidad y al momento que estás en tu vida, y vos puedas poner una porción de tu portafolio en fondos o en diferentes fondos, diversificado otra vez en 2 o 3 fondos de acuerdo a la estrategia de cada fondo, y después puedas invertir en CDAs, acciones, bonos. Y viendo para mí, por ejemplo, que pequeño inversionista que quiero poner un pequeño fondo, me beneficia muchísimo que esa cartera ya esté diversificada. Claro, porque ponete a pensar, nuestro fondo, el fondo Investor en guaraníes, está diversificado dependiendo del momento, pero está diversificado en 23, 24 entidades, 25 de repente, todas dentro obviamente del reglamento del fondo. Y el fondo en dólares maneja más o menos una diversificación de 20 empresas, entre bancos, financieras y empresas privadas. Los fondos también se pueden utilizar para financiar proyectos, ¿verdad? Justamente el objetivo principal de los fondos de inversión es invertir en proyectos o en instrumentos de largo plazo, que es la diferencia con los fondos mutuos, porque los fondos mutuos vos tenés la decisión encima si es que hay o no rescates, dependiendo de la necesidad de tus clientes. Entonces tendrás que invertir en papeles cortos, relativamente cortos y que tengan liquidez. En el caso de un fondo de inversión, un fondo de inversión puede invertir en papeles financieros o ya en activos fijos porque no tiene los rescates encima. Entonces se puede dedicar al objetivo, a la estrategia de inversión de ese fondo, ¿verdad? Hoy en día el mercado, la industria de fondos en Paraguay está creciendo y en el futuro vamos a ver fondos que inviertan en el sector inmobiliario, en el sector ganadero, fondos que inviertan directamente en empresas. Una vez que el mercado, digamos, vaya aceptando también, porque el inversionista tiene que ir creciendo y confiando en lo que se presenta. Ya que mencionaste el crecimiento de los fondos en Paraguay, ¿cómo se fue comportando esto desde la creación, desde el primer fondo? Y la industria de fondos empezó a operar de nuevo en el 2014 con una administradora de fondos. Investor empezó en el 2017 con la creación de 2 fondos mutuos. Y bueno, y a partir de ahí fue creciendo. Hoy en día la industria entera está manejando cerca de 300 millones de dólares. Yo creo que bueno, esta tendencia va a continuar. Van a seguir habiendo nuevos fondos, nuevas estrategias de inversión. Para mí, la industria de fondos, la industria de asset management es fundamental para el desarrollo de un país porque los fondos mutuos primero aportan liquidez al sistema, al mercado de capitales. Entonces, ese es un atractivo de los fondos mutuos, la liquidez, ¿verdad?, que tienen, y la liquidez que aportan al sistema, porque son compradores naturales de papeles cortos, ¿sí? Y bueno, después los otros fondos de inversión van a ir otorgando capital a empresas que puedan crecer. Y lo bueno de eso es que como vos sos cuidador de los fondos de tus clientes, vos sos administrador de ese fondo, tenés una estrategia que seguir, sos muy cauteloso a la hora de a quién otorgarle el capital y a quién no. Entonces va a hacer que en general las empresas estén muy bien administradas para que vos puedas darle capital a esa empresa, ¿sí? Porque si no, finalmente el responsable sobre esa inversión sos vos, ¿verdad? El riesgo siempre cae en el cliente, porque el inversionista es el principal partícipe de ese fondo. O sea, la administradora de fondo no tiene participación en el fondo más que administrarlo, ¿verdad? Pero bueno, sí, el mercado va a seguir creciendo, estrategias nuevas van a haber. Nosotros esperamos seguir creciendo en 2021 con nuevas estrategias diferentes que no hay en Paraguay hasta hoy en día. Y bueno, para mí la industria tiene mucho por delante todavía. Y bueno, muchísimas gracias, Fede, por tu tiempo. Muchas gracias, Ivonne, por la invitación. Espero que haya sido una charla interesante. Vamos a seguir hablando de los fondos, del mercado bursátil. Así Gracias. Gracias.